Hola, bienvenidos a esta super entrevista. En la cual les vamos a mostrar un poco más sobre Disney y Warner Brothers y su impacto en la Segunda Guerra Mundial. Como invitado tenemos a Cristian. Cristian fue mi profesor en el colegio y fue docente del énfasis de comunicación y promoción social. Vamos con las preguntas. ¿Nos podrías hablar de la importancia de la propaganda bélica en la Segunda Guerra Mundial? Pues digamos que dentro de la Segunda Guerra Mundial fue muy importante la propaganda, porque pensándolo así, la propaganda es una forma de herramienta que utilizan pues, los distintos medios para poder expresar o comunicarnos algo. Entonces digamos que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, como es una guerra que principalmente es ideológica y territorial, pues obviamente cuando se plantea esto, tanto Estados Unidos como Alemania se plantean pues distintas herramientas para poder llegarle a las distintas personas. Entonces las potencias usan el arte como una propaganda. Entonces es el uso de distintas, no sé, animaciones, películas, un arma psicológica y cultural. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es que genera emociones en las personas. Si uno ve a alguien que está matando con la bandera de Estados Unidos, pues obviamente va a generar repudio a esta persona. Entonces el arte comienza a tener como un factor político. Y eso va a ser muy importante porque más adelante muchos escritores y autores nos van a hablar que el arte eh, va a tener una función política durante el siglo XX y el siglo XXI, porque nos va a ayudar como a plantearnos esto, pero también empieza como a haber como un debate frente a la autonomía ética que va a tener el arte, es decir, el arte solo nos quiere expresar o ya tiene una función propagandística, es decir, será que ya pierde una función el arte, en este caso tal vez la animación, aun cuando es algo de entretenimiento, pues también tiene un factor de expresarnos algo, entonces pues ahí pierde, no se sabe si dentro de la ética puede perder autonomía o no. ¿Conoces alguno de los cortometrajes de Disney que produjo en la propaganda de guerra? Pues no conozco tantos, conozco el de La cara de Führer, que es el del Pato Donald que satiriza como toda la cuestión de los nazis. Ese es el que conozco yo. ¿Cómo piensas que estos cortos pudieron haber influido en la opinión del público durante la guerra? Pues de una manera muy impactante porque digamos que al utilizar personajes que son casi que para niños o para la familia, lo que hace es que refuerza una idea simbólica, es decir, digamos que nuestro cerebro cuando vemos algo que es muy familiar, pues vamos a reforzar la idea de lo bueno y lo malo. Entonces, digamos, a nosotros normalmente los personajes nos los plantean con unas cualidades que pueden ser positivas o negativas, y por eso, digamos, unos dicen, no, yo me identifico con el Pato Donald, otros con Mickey Mouse, con Minnie, con todos estos. Entonces, que el utilizar estos personajes nos van a reforzar que lo que estaba haciendo Estados Unidos estaba haciendo era lo bueno y lo que hacía Alemania era lo malo. Entonces como que acá también nos cuenta como una cuestión muy desde la propaganda y muy desde un factor muy ético desde lo que nosotros estamos, digamos, lo que está haciendo el Estado como Estado americano está bien porque estamos como a favor de unos ideales y lo que está haciendo Alemania está mal porque está en contra de nuestros ideales. Entonces como que genera unos prejuicios muy claros respecto a un nacionalismo extremo que era lo que estaban peleando allá, un odio exacerbado hacia lo diferente. Entonces pues lo que pasa después con todo este odio que pues venía de Alemania, el antisemitismo que también se propaga en Estados Unidos. Entonces pues son cosas que se ven constantemente por el uso de una propaganda, ya sea con personajes tan familiares como son los de Disney. ¿Crees que es correcto usar personajes animados para enviar mensajes políticos o de propaganda? ¿Por qué? Pues es muy complejo esta situación porque digamos que el arte, digamos, me va a remitir a un autor de la literatura que es Jean-Paul Sartre. Entonces Jean-Paul Sartre nos habla que el arte tiene unas funciones, en la literatura tiene unas funciones, entonces nos dice como la literatura es pedagógica o la literatura, digamos, porque es pedagógica, entonces por el tema de la fábula nos enseña a nosotros a comportarnos. También tiene un compromiso social, entonces digamos que el arte puede tener una cuestión política, pero ahí la cuestión con esto de la animación es que como es un factor de entretenimiento, pues digamos que le intenta llegar a muchas personas. Y creo que puede ser digamos,
un medio de comunicación que puede ser un poco complejo para las personas porque como ya nos están diciendo directamente lo que es bueno y es malo, si no nos dejan a nosotros, los espectadores, tal vez hacer el proceso de decidir qué es lo que está bien o lo que está mal, sino ya nos están contando directamente que el personaje de Mickey Mouse nunca lo van a plantear como un asesino, ¿sí? Sino Mickey Mouse va a ser el personaje bueno, el que va a salvar la historia, igual que el Pato Donald, todos estos personajes que nos representan lo bueno de Estados Unidos. Entonces ya cuando nos están contando esto, pues ya nos están mostrando una visión parcializada frente a la historia. Entonces contarnos una visión parcializada nos va a hacer tomar un bando y también nos va a hacer, digamos, segregar, digamos, un poco la información y decidir cómo sin antes como darnos la tarea de investigar. Entonces por eso es un poco complejo que el arte tome esa postura y específicamente como la animación siendo como algo de entretenimiento y pues para las familias. ¿Qué sentimientos o ideas crees que querían despertar en las personas con estos cortos? Yo creo que son varios, pero principalmente, como les decía antes, era como el arte, o bueno, en este caso Disney y Warner, estaban utilizando una herramienta política y hoy en día lo vemos. Las herramientas políticas que nos llevan es a generar emociones. Entonces nosotros, la política finalmente es una cuestión de emociones. Entonces cuando nosotros nos dicen, a veces ni siquiera es necesario el discurso, sino odiar a alguien. Entonces, lo que nos han enseñado a nosotros es a odiar. Entonces, digamos que una de las primeras emociones que nos muestra esto es odiar. O sea, si vamos a ver a este personaje, lo vamos a odiar. Si vamos a ver a este otro, lo vamos a amar. Entonces, como que es generar muchas pasiones porque creo que nosotros como seres humanos nos movemos a partir de las pasiones, lo que nos gusta y nos disgusta. Si algo nos gusta mucho, pues nos vamos a ir encima de eso. Si nos disgusta, pues vamos también a atacar eso. Entonces, si lo ven hoy en día, llevándolo a la actualidad, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en toda esta cuestión de, no sé, cuando se funan por las redes. Entonces, este hecho de odiar, como ser muy pasionales con algo, nos lleva a tener unas emociones y pasa con el arte y pasa también con la animación. Entonces, la animación nos hace sentir unas emociones muy claras. Entonces, el odio o el disgusto. Y para eso era, para generar como unos prejuicios y es una herramienta psicológica, era un arma psicológica al final de cuentas. ¿Qué opinas sobre el uso del arte y el entretenimiento con fines políticos o militares? Me parece muy complejo, nuevamente como con la anterior, y es que yo creo que una de las cuestiones del arte es que debe incomodar. ¿Y qué significa esto? Que no puede estar como, claro, el artista debe tener ¿cómo decirlo? Como una corriente ideológica, que puede ser de derecha, de izquierda, marxista, comunista, capitalista, bueno, como le quieran llamar, neoliberalista, como lo quieran tratar. Pero al final de cuentas, yo sí creo que cuando el arte está siendo funcional a un sistema como estatal o gubernamental, es complejo porque digamos que eso genera que no pueda expresarse completamente, no pueda comunicar completamente. Si ustedes lo ven, digamos, en el caso de Rusia, cuando estaba en la Unión Soviética, pues los artistas tuvieron que ser exiliados porque no podían hablar sobre lo que estaba pasando en ese momento en la Unión Soviética. O lo vemos en Cuba, o lo vimos en Chile, o lo vimos en la época de las dictaduras en América. Entonces, el usar el arte o la animación y que ya tenga pues es imposible que no tenga, digamos, una postura política, pero yo creo que si ya es tan clara, no le deja al espectador tomar una posición y nuevamente caemos en esta cuestión de lo bien y lo mal, que dentro de la ética es muy complejo. Bueno, para concluir, tenemos esta última pregunta que dice así. Si Disney y Warner Brothers tuvieran que crear una propaganda en un contexto de guerra actual, ¿de qué manera crees tú que el Internet influiría en la forma de distribuir estos mensajes? ¿Y cómo cambiarían los medios actuales, como el Internet, el impacto de los mensajes en los jóvenes? Digamos que yo creo que lo siguen haciendo, es decir, yo no creo que Disney ni Warner hayan dejado de hacer propaganda política. Entonces, digamos, ¿cómo lo podemos evidenciar? Con películas como Los Vengadores, ¿sí? O la misma, digamos, Warner Bros. Es dueño de DC Comics. DC Comics pues es también una forma, digamos que los superhéroes terminan siendo como una construcción de
unos ideales patrióticos que tienen. Entonces, Capitán América, bueno, toda esta cuestión resultan ser una cuestión muy nacionalista o desde una mirada propagandística. Entonces, yo creo que pues el internet ha funcionado un montón. Digamos, miren nomás como TikTok o como las redes como Instagram, al momento de que salgan fragmentos de las películas o de las series, pues como que genera un gran impacto. Entonces yo sí creo que ha cambiado, creo que también por el tema de las redes sociales, volvemos a esta cuestión pasional y nos han enseñado a odiar. Entonces creo que nosotros constantemente necesitamos tener un rival, o sea, necesitamos odiar a alguien. Entonces, hace 80 años era odiar a los judíos, hace 70 era odiar a los negros, hace 60 años, 50 años era odiar a los asiáticos, hace un tiempo era odiar a todo lo que era los musulmanes, y hoy en día es como, acá nomás en Colombia es odiar o al venezolano, o en el caso tal vez de Estados Unidos es odiar al latino. Entonces todo este discurso que se están planteando está muy a favor de un discurso que nos está marcando. Entonces miren toda la llegada de lo que podríamos llamar como una derecha radical o una ultraderecha a los grandes estatutos del gobierno norteamericano. Entonces vemos a un Donald Trump que es muy parodiado, que lo molestan un montón dentro de las redes, pero al final de cuentas gana una campaña política a partir de esto, a partir del odio. Está perfecto. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. ¿Listo? Dale. Sí. Vale, que estén muy bien, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias por ver.